Algo en común estamos por radio y televisión del Neuquén, llegando a cada rincón de la provincia del Neuquén. Y como hacíamos mención, estamos dedicados obviamente en este día 2 de abril con toda la programación y responsabilidad social que tenemos de comunicación, de hablar de Malvinas, de reactivar la memoria siempre por Malvinas en todo el año, pero particularmente en esta jornada. A 43 años, decíamos con Vero, y teníamos ganas de contar otra historia de Malvinas que hemos pensado mucho, porque siempre hablamos y homenajeamos a los que fueron los caídos, a los veteranos, pero nunca hablamos de las mujeres que estuvieron en continente esperando a esos seres queridos, ya sean madres, hermanas, abuelas, una amiga, porque hablemos que eran chicos muy jovencitos los que mandaron a Malvinas a combatir. Y también gente que sin saber lo que se venía 3 meses antes de que arranque esto, se casaban felizmente porque querían organizar su vida, porque pensaban que juntos iban a lograr algo muy lindo, que es armar una familia. Lo han hecho igual, pero es la historia que queremos contarte hoy. Y te tenemos ya en línea, le agradecemos su tiempo, Adriana Jarguindegui, que está en línea. Ella es compañera de vida, me gusta decirle a mí, de Horacio Hag, que es un veterano de aquí de Neuquén. Hola Adriana, buen mediodía. De este lado, Mauro Coqui y Verónica Viga, ¿cómo estás? Hola Adriana. Hola Mauro y Verónica. Y hoy es un día muy fuerte para las mujeres de Malvinas, para las familias, para nuestros héroes, heroínas. La verdad que es como que se mueven muchas y se mezclan muchas emociones. Hace un ratito tuvimos el acto institucional donde, tuve el orgullo y el honor de encabezar el acto y hablar o poner voz quizás a lo que nos pasa a las mujeres de Malvinas, a esta guerra que nos atravesó y nos atraviesa cada día. Entonces, todavía estoy ahí con todas las emociones a flor de piel. Lo entendemos, Adriana, y todavía queda, decíamos, ¿no? Todavía quedan muchos actos que se van a hacer. Después vamos a repasar un poco la agenda, pero me gustaría que comencemos con tu historia junto a Horacio, ¿no? ¿Cómo arrancan, cómo se conocen y qué pasa justamente 3 meses antes de toda esa incertidumbre que te da no saber qué pasa con tu compañero de vida? Claro, en realidad con Horacio nos conocemos a los 16 años. Éramos muy chiquitos y nos casamos, tuvimos ahí un impas, nos casamos el 15 de enero de 1982. Horacio tenía una prórroga porque él soñaba con ser arquitecto y nos habían dicho soldadito, hace lo que le decían el campito, que es la parte de instrucción, y después te sueltan. Eran unos meses. Lo que nunca pudimos anticipar era que iba a haber una guerra. Y yo siempre marco una diferencia porque, Horacio fue como soldado. Creo que debe haber sido de los pocos soldados casados, así que el 15 de enero, pongamos en contexto, nos casamos, una fiesta hermosa, nos fuimos a Brasil, todo divino. Después lo vi, creo que el 28 de marzo, y el 2 de abril me avisa un familiar que era personal civil de Espora, que ve a Horacio en la lista de personas que iban a viajar a Malvinas. Así que fui al comando, nosotros vivíamos en Bahía Blanca. Me dejaron verlo, despedirme de él, y después, viví todos esos momentos, ¿no? de incertidumbre, de silencio, de falta de información, de lo que fueron. Bahía Blanca fue una ciudad como que vivió muy fuerte el tema de la guerra, porque vivíamos con oscurecimientos, teníamos las 3 fuerzas en la ciudad, o sea, entonces ejército, naval, aérea, y Horacio se fue. Hasta el 1 de mayo pudimos tener como algunas noticias, llegaban cartas, si no era mía, mi suegra, o había como movimiento, pero después del 1 de mayo se cortó toda la información y fue como una etapa durísima, porque ese miedo, ¿no? Y esa angustia de no saber. Yo la verdad que pasé muchas noches sin dormir, tratando de sintonizar radios. Escuchaba Radio Uruguay, Radio de Chile, para poder tener acceso a otra información. Fui a ver al obispo de Bahía Blanca. Llegamos de alguna manera hasta el Vaticano, porque en ese momento vino el Papa, que hubo yo lo vi pasar nada más, ¿no? En el papamóvil, pero yo sentí que esa fuerza de la fe y todo eso también iba a poder
tener llegada a Horacio, que estaba en Malvinas. Adriana, vos hablabas de recién cuando buscabas información, había una información totalmente acotada que llegaba, que casi ni llegaba a cuentagotas, solamente a territorio, a la República Argentina. Estuviste en un lugar muy importante, clave, con respecto a la salida de los soldados, el puerto de Bahía Blanca, como casi todas las localidades, ¿no?, que tenían puerto. Cuando vos te acercabas a pedir información, ¿cuál era la respuesta del otro lado? No había información, pero también vos pensás que había una visión triunfalista de la guerra. Sí. Vamos ganando, vamos esto, vamos aquello, y al mismo tiempo, como de esas mezquindades, también ibas teniendo como esa fuerza solidaria que tenemos argentinas y argentinos, que se hicieron como todas estas campañas y ¿me entendés? La gente donó hasta lo que no tenía. Correcto. Como siempre, las mujeres que tejían, que ponían, que hacían, que ayudaban, porque yo también siempre marco algo que digo, que ellos estuvieron, pero nosotras también estuvimos, las mujeres estuvimos, las mujeres fuimos atravesadas por esta guerra, y en distintos roles, ¿no? Hijas, hermanas, novias, madres, pero también estuvieron nuestras enfermeras. Tal cual. Y de golpe, bueno, toda esta situación que de alguna manera nos desbordó, ¿me entendés? Pero que también puso en evidencia como esas dos caras de una guerra. Claro. Esa cosa triunfalista, ese manejo de la información. Fíjense que hasta varios de los archivos que tenemos son de Telam. O sea, de Telam, ¿no? Que hoy no existe. No. ¿Me entendés? Y que a veces me angustia pensar todos esos archivos, toda esa historia, ¿me entendés? ¿Dónde está? Pero bueno, yo soy muy curiosa, trataba todo el tiempo de estar mirando, viendo de dónde puedo, bueno. Pero la verdad que por un lado tenías una información y por otro lado mi corazón sentía que era otra cosa, y bueno, y en esas noches el miedo de que Horacio no vuelva, ¿me entendés? O sea, había mucha gente que seguía con su vida cotidiana, pero otras personas que estábamos totalmente atravesadas no podíamos seguir, porque prácticamente a veces no podías ni respirar de la ansiedad. Y Adri, ¿qué edad tenías ahí? Yo 20, los dos teníamos. Tenías 20 años. ¿Y con quién charlabas? ¿Con quién te podías expresar con esa incertidumbre? ¿Tenías una amiga? ¿Era tu mamá? ¿Era algún familiar de Horacio? Porque imagino tener 20 años, con todo lo que estaba sucediendo, con esa falsa información que después se descubre que todo lo que se estaba haciendo por parte del ejército, y también pensar, ¿no?, de la otra parte de esperar esas cartas a ver si llegaba una para vos. Digo, ¿con quién charlabas en esa época? La verdad que mi familia me acompañó mucho, la familia de Horacio también. Mi suegra hermosa, ella era docente y ella trató de seguir con su vida, ¿me entendés? Seguía yendo a la escuela, pero bueno, el dolor es interno. A mí siempre digo, Horacio muchas veces cuenta una partecita de la historia que dice que cuando lo fuimos a ver, que fui con mi mamá, mi mamá le decía, Horacio, no vayas, hacete el enfermo. Y Horacio le dice, no, yo tengo que ir a cumplir con la patria. Pero lo que él a veces no cuenta es que mi mamá fue secuestrada el 29 de febrero de 1976. Fue unas horas, un grupo paramilitar, ¿viste? Bueno, vivimos un año que nos llamaban todo el tiempo. Y a mí el pensar, porque de golpe a veces digo, es como que no termino de procesar que viví como estas dos partes de esa época tan oscura, ¿no? De esa época de falta de libertad, de esa época de miedo. Entonces, bueno, para mí era una situación muy difícil que no podía, y que es el día de hoy que pienso, ¿no? Por eso siempre me siento como muy comprometida, muy en defensa de los derechos, muy en la construcción de la memoria, porque yo creo esto, ¿no? Que es paso a paso, que, ¿me entendés? No podemos volver a discutir lo que, o sea, no podemos ni siquiera tener dudas. No. Adriana, en ese momento, ¿no?, de que se va Horacio, en el transcurrir, cuando se dejan de recibir algo de información, ¿te podés contactar con familias de otros soldados que estaban casi en tu misma situación? No,
No, en mi misma situación yo no conocía, porque ellos entraron, creo que, sí, no me acuerdo si fue en febrero que entran a hacer el campito, y después yo no tenía contacto. La verdad que no es que llegamos ni siquiera a socializar. Así que no tuve contacto. Y era muy raro todo. Ustedes pensá que hoy, con todo el manejo de la información, quizás te contactás con gente que ni hubieras imaginado, pero en ese momento no fue claro, así. Claro. Y Adri, ¿y qué día vuelve Horacio? ¿Cómo fue ese reencuentro? Contanos de esa parte tremendo, de la vuelta, a ver. Tremendo, porque cuando van pasando los días, viste, después tenés toda la parte de la rendición, y después tenés los días que van pasando, y que Horacio no estaba entre las personas que habían llegado al continente, entre los sobrevivientes, no tenía información de nada. Y no sé, pasan varios días, y una persona que después pude conocer en un acto de Malvinas hace años en Bahía, Horacio le pasa un papelito por el, ¿cómo se llama? Cuando tenés un alambre, estaban en Campo de Mayo, le pasa un papelito y le dice: soy fulano de tal, por favor avise a mi familia, a mi mujer que estoy vivo. Y así nos enteramos que Horacio estaba vivo, y que volvía, suponete, no me acuerdo si 2 o 3 días después. Siempre nos habían dicho que iban a volver como héroes, siempre nos dijeron lo mismo. Y vinieron en tren, vino una persona que fue una persona, volvió otra, pero era un fantasma con esa sombra de tristeza, de dolor, flaco, una persona que muchas veces, ¿me entendés?, se callaba, que lo veías como en otro espacio-tiempo, pero bueno, así fue el regreso, así fue. Horacio siempre dijo, y hoy lo volví a comentar en el acto, que lo que les faltó cuando vinieron fue ese abrazo, porque, bueno, ustedes imaginen el peso del silencio, el peso de lo que vivieron, sí. Pero aparte esa falta, ellos llegaron, en vez de llegar como héroes, a veces somos un país como muy triunfalista, ¿no? Adriana, ¿te llegó a contar por qué lo dejaron tanto tiempo en Campo de Mayo y algunos otros soldados en otros lugares? Sí, lo sé, lo dijo después. Horacio igual tardó muchos años en abrirse y empezar a contar. La verdad que lo que fue, por lo menos en en su historia y en nuestra historia, es cuando empezó a encontrarse con pares. Sí. ¿Me entendés? Empezaron a encontrarse, empezaron entre ellos a compartir, empezó a ir a las escuelas. Esto es muy sanador. Seguro, sí. Cuando vas y hablas con chicas, con chicos, ves sus expresiones. Por ejemplo, la semana pasada tuvimos la carpa, una muestra que se hizo en el centro de veteranos, maravillosa, y fueron a varias escuelas, y la verdad que vos los ves. En una de las escuelas, en Cenillosa, los chicos le preguntaron si ellos habían conocido a San Martín. ¿Me entendés? O sea, eso viene en contexto con otra explicación, que era como ver a héroes como si fuera Belgrano y San Martín, pero bueno, este chico lo tomó de esta manera, y vos fíjate, nos mezcló la risa con la emoción. Pero bueno, ellos estuvieron en Campo de Mayo contestando tu pregunta, y ahí se les hizo como ese famoso pacto de silencio, donde lo que pasó en Malvinas quedó en Malvinas, y yo creo que eso es lo que trajo después una carga más fuerte. Sí. Imaginen el contexto, y sin contención, y sintiendo que lo que pasó, ¿me entendés? Todo ese dolor, esa oscuridad, eso... Lo deshumanizaron totalmente, totalmente, les quitaron todos, por eso la reconstrucción que cuenta en el caso de Horacio, su compañera, que es tan lindo escucharlo de vos, Adriana, con todo lo que pasaron, es justamente eso, el proceso que fue en principio silencio, y entender ese silencio, y también respetarlo, y fue un proceso que poco a poco de alguna manera, viste, las víctimas o las personas que pasan una experiencia quizás no víctimas o traumática, pero hablan cuando pueden y como pueden. No es que venís, prendés, listo, ya salgo y hablo. Literal, Esto es todo parte de un proceso, y ese proceso
bueno, pudimos estar, acompañarnos, contenernos, avanzar juntos, avanzar con nuestras hijas, con nuestro nieto, así, ¿no? Paso a paso, es permanente, y hay días que te frustra, y hay días que seguís adelante trabajando en esta construcción de memoria. Igualmente vos, fíjate, 20 años, una persona que de una pequeña instrucción que le dieron antes de salir directamente a Malvinas, vivir todo ese horror allá, volver, estar en Campo de Mayo, con lo que eso significa, lo vivido, y que te digan lo que pasó allá, quedó allá y no se puede hablar. Me imagino en silencio con la mirada perdida. Tremendo es esto, y yo creo que eso es lo que debe haber traído más pérdidas, más veteranos de Malvinas que no pudieron seguir adelante con la vida. No poder compartir la mochila. Estás en una situación límite, con riesgo de vida, muchos no volvieron, o volvieron en qué condiciones, y sentís que lo que hiciste, ¿me entendés?, no sirvió de nada, que está mal, no hay sentido ni siquiera de la patria, no hay... O sea, es mucho lo que hay para procesar, para trabajar, para acompañar y para abrazar. Y tardó mucho el Estado en general, ya en democracia, también en hacer estos homenajes y rendirle realmente y darles oportunidades laborales, oportunidades psicológicas. Tardó mucho el Estado para que alguien pueda brindarle las oportunidades, oportunidades laborales. Sí, porque la verdad que muchos... yo lo sé, nosotros fuimos después independientes, Horacio, ese sueño de ser arquitecto quedó trunco, pero a muchos les costó la reinserción o de alguna manera seguir prosperando, no estaba tan bien visto. Claro. Lo único que sí tenemos en Neuquén, una provincia y una comunidad que acompaña. Desde las distintas autoridades ha habido políticas de acompañamiento. De una manera tenemos obra social o el reconocimiento, el cenotafio, que creo que es de los más hermosos que tenemos en el país. Sí. Y a veces hay neuquinas y neuquinos que no lo conocen, que no se han tomado un tiempo de ir y resignificar y pensar qué pasó en ese lugar o qué significa. Yo puse en un grupo de vecinas y vecinos en el que estoy la invitación para las actividades y una persona me preguntó, ¿y dónde queda el cenotafio? Por ejemplo, ¿no? Capaz que lo conocen como monumento de caídos, pero yo todavía digo, ¿me entendés? Si chicas y chicos no saben, bueno, pero a veces también quienes estamos con esas chicas y chicos también tenemos que charlar de estos temas. Tal cual. Adriana, ¿y cómo avanzó? Porque de esos jovencitos, después de la vuelta de Horacio, de acompañarse, pasó el tiempo y formaron una familia. Sí. ¿Cómo se conformó esa familia? ¿Cuántos son? 2 hijas, un hijo que está terminando la carrera de Ingeniería Industrial en Córdoba, mis 2 hijas que viven acá en Neuquén, nuestro nieto, Benicio, que vive con nosotros, que es también él es muy malvinero. Anoche estuvimos en la vigilia, hoy también nuestras hijas nos acompañaron al acto y van a estar en el acto que a mí me genera siempre como mucha emoción, que es el de la tarde, que por supuesto están todas y todos invitados, porque es el acto, como, ¿me entendés?, donde se hace un homenaje a los caídos, donde se tiran los claveles, donde te sentís acompañado por tu comunidad, por tu gente, por el pueblo. Bien, ¿eso va a ser a qué hora? A las 18 horas, en el cenotafio o monumento a caídos. Por si quedan algunas dudas. Sí, bueno, Adriana, sí. Realmente te queremos agradecer. Decidimos en esta oportunidad escuchar la voz de una mujer, en este caso una compañera de vida. Algo sabíamos de vos, no en profundidad como ahora lo has contado, y seguramente quedaron muchas cosas afuera, pero queríamos, en nombre tuyo, rendirle homenaje a todas esas familias, a todas esas Adrianas que esperaban en Continente con incertidumbre. Así que nuevamente... Te quiero agregar algo, porque me parece que es importante, que también poner en valor de todas estas mujeres. Yo tengo el orgullo de ser parte del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas de Neuquén, y la verdad que me encuentro con mujeres extraordinarias. O sea, hay tantas voces, tantas historias. Bueno, en nuestro caso es el tema quizás que es distinto, que estábamos recién casados, que fue como soldado, pero yo lo que digo es, atrás de cada veterano hay una historia.
Y esas historias también, qué importante. Yo me siento muy orgullosa del espacio y siempre como muy agradecida de poder contar, ¿me entendés? Y de poder trabajar en esto que yo digo, en este paso a paso. Así que nada más que agradecerles a ustedes porque me hayan invitado a contar. No, vos para compartir tu experiencia y también hacerla conocer, porque seguramente más de una dice, mira, tiene esto para contar, que quizás esa persona que está escuchando diga, yo también tengo algo para contar. Y es memoria activa, sí, que hay que darle mucha importancia. Así que, Adriana, gracias realmente por tu tiempo. Sabemos que es una jornada muy especial para toda la familia. Un abrazo enorme a Horacio, a tus hijos y a tu nieto. Bueno, muchas gracias. Gracias, Mauro. Gracias, Vero. La verdad que a vos. Es un placer. Y mucha emoción, por supuesto. Obviamente. Un cariño muy grande. Hasta luego. Bueno, muchas gracias. Wow. Una piba de 20 años con un futuro, los dos, ¿no? Lo pudieron lograr, pero en el medio sucedieron cosas. La historia del día tiene que ver justamente con la reivindicación de nuestros veteranos, de nuestros combatientes, de aquellos caídos y de los familiares que estuvieron en el continente.